Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Empezamos con el SP 500, como veis, subiendo un 0,41% después de haber recuperado en el día de ayer y acabar en positivo. Hoy vuelve a subir. Los mercados pues parecen estar más tranquilos, pensando que el conflicto puede durar poco. También sube el Dow Jones un 0,52%, recupera esa línea de tendencia que ayer en algunos momentos durante la sesión había perdido y que la recuperó al cierre, con lo cual siempre es lo importante el cierre. Y hoy continúa con esa recuperación. También el Nasdaq un 0,65% arriba, segundo día seguido de subidas y con buena pinta técnica de irse otra vez hacia la zona de máximos. Y el DAX subiendo un 2,35%, dejando un enorme hueco al alza y seguramente apuntando a cerrar este hueco que nos dejó aquí en la zona de los 24.577 en los próximos días. Así que bastante bien el mercado en general. Bitcoin también en particular, muy buen comportamiento, un 4,30% de subida. Ya ayer demostraba mucha fortaleza durante todo el día, a la mañana aguantando las caídas y a la tarde haciendo una vela envolvente a las del fin de semana. Y hoy seguimos al alza y nos acercamos a la resistencia clave para tener un rally hacia la zona de los 78.000, 79.000, que son los 72.700. Una vez que cierre una vela diaria por encima de 72.700, el precio se puede disparar rápidamente hacia la zona de 78, 79.000 como mínimo. Y después, como decíamos a la mañana, buscaremos la línea bajista y la tocaremos y luego veremos a ver qué es lo que pasa una vez que se toque esa línea, porque también podemos romperla o podemos retroceder otra vez a buscar apoyo. Normalmente, si esto es un suelo fuerte de medio o largo plazo, posiblemente lo vuelva a buscar en algún momento, es decir, aunque toquemos la línea bajista o incluso aunque la rompamos, seguramente luego se volvería a ir hacia abajo a consolidar bien por encima de la zona de los 72.000, 71.500, 72.000. Y una vez que quede bien confirmada esa zona, entonces sí que arrancaríamos y tendríamos más posibilidades de ir hacia niveles superiores. En el caso de MicroStrategy, la tenemos subiendo un 1,46%, también muy cerquita de superar una resistencia importante, que sería esta vela que nos dejó aquí, el cuerpo de esta vela en 146,60 aproximadamente, y una vez que superemos ese nivel, rápidamente se podía disparar hacia la zona de 164. Así que en principio pinta bastante bien Bitcoin y MicroStrategy. En el caso del petróleo vuelve a caer hoy un 10,55%, siguiendo un poco con la tónica del día de ayer, que fue una vuelta tremenda en un día desde 120 prácticamente hasta 83, o no sé si llegó, sí, 83 y pico. O sea, una caída tremenda durante el día. Luego rebotaba al cierre un poco, pero vuelve a caer en el día de hoy un 10%, y eso nos está diciendo que, bueno, ya parece que hemos tocado techo en el petróleo y que poco a poco los precios volverán a una zona más normal. La zona de los 74 posiblemente la veremos no tardando mucho, incluso la zona de los 70. Entre 70 y 74 seguramente caerá el precio del petróleo en las próximas semanas, a menos que se recrudezca el conflicto, que no parece que vaya a ser así. El oro subiendo un 2,70%. Con esta subida, si no se da la vuelta inmediatamente, descartamos el doble techo, porque debería caer ya y romper esa línea de tendencia alcista si fuese un doble techo. Así que o cae ya inmediatamente en los próximos días o no, o pasamos a otro tipo de figura. La plata rebota también apoyándose en ese rebote del oro, un 6,45%, y el platino sí que tiene un poco peor pinta, pero también rebota un 2,69%. El euro rebota un 0,10%, pero sigue estando bastante abajo comparado con cómo empezó el año. Vamos a ver qué pasa en las próximas jornadas. Aquí no está tan claro en el mercado de divisas. Podríamos ver otra vez caídas hacia la zona de 1,15, incluso aunque los mercados se comporten bien. Dólar australiano sigue teniendo mucha fuerza, como vemos, este año está comportándose muy fuerte esta divisa. Quizás, no sé, habrá alguna razón seguramente fundamental en el comportamiento del dólar australiano, quizás es que está alejado de todos los conflictos, hay una isla un poco apartada de todo el problema, no lo sé. El caso es que este año está muy fuerte el dólar australiano. Sin embargo, dólar canadiense, pues más o menos se comporta parecido que el dólar en estas dos últimas jornadas, así que de momento no hay mucho que decir en este par. El euro contra la libra está bajando estos últimos días y parece que va a continuar quizás hacia la zona de 0,8620.
La libra contra el yen, ayer decíamos que podía subir hacia la zona de los 213,50 y parece que sigue en ese camino. Y la libra contra el dólar rebota también, como todos los pares que están rebotando contra el dólar, y sube un poquito, pero tampoco hay que levantar las campanas al vuelo porque posiblemente vuelva a caer hacia la zona de 1,3343. Así que así es como está el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.